Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable. Los saludamos desde la clínica CardioVid. Se preguntarán los televidentes de Medellín Ciudad Saludable, ¿la clínica Cardio qué? CardioVid. Esta es la clínica que siempre hemos conocido como la clínica cardiovascular. Lo que pasa es que por un proceso de modificaciones que se están dando en esta zona y en este sitio de la medicina antioqueña, muy importante para Colombia, pues producto de eso les digo, desde hace exactamente un mes, bueno, casi un mes porque fue el 6 de marzo y hoy estamos a 5 de abril, la clínica cardiovascular se llama ya la CardioVid. Poco a poco nos estaremos acostumbrando al nuevo nombre porque sin duda esta clínica es uno de los referentes de la salud en Medellín. Esta clínica que está cumpliendo, que está a punto de cumplir este servicio médico 76 años de edad y que hace parte de los proyectos, bellísimos proyectos de la Congregación Mariana, entre ellos el canal Televida y muchos otros servicios que presta esta comunidad religiosa, la Congregación Mariana. Doctora Beatriz, viernes ya, estamos terminando semana y hoy vamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud, pero ya hablamos de eso. ¿Usted cómo está? Bienvenida. Bien, Felipe, muchas gracias. Buenos días para ti al ladito. Sí, ¿Tiene buenos recuerdos de esta zona? Y aquí también hice rotación. ¿Hizo rotación acá? Sí. ¿Tiene buenos recuerdos de esta zona? Muy buenos recuerdos, Felipe. Se le notan en los ojitos brillantes. ¿Qué más, doctora Beatriz? ¿Cómo está? Bien, bien, Felipe, gracias a Dios. Ayer tuvimos, cuando hablamos de las enfermedades huérfanas, de las enfermedades raras, un par de consultas que usted se comprometió ayer al aire a documentarse un poco más, a hacer un poco más de indagaciones para responderle a los televidentes. Le propongo que ya hagamos una de esas respuestas y luego del primer corte hagamos la segunda, para que no quedemos con deudas con nuestros televidentes, que son los más importantes. Así es, Felipe. Una de las preguntas fue acerca de la neurofibromatosis. La televidente nos planteaba que la estaba padeciendo una nieta y que tenía 6 meses. Durante ese tiempo había empezado a desarrollar manchas cafés en todo su cuerpo. Entonces, la neurofibromatosis son trastornos genéticos del sistema nervioso afectando las células que se presentan en los tejidos neuronales o nerviosos y produciendo diferentes sintomatologías. Se puede presentar en ambos sexos, masculino, femenino y en todas las razas. También hay que tener en cuenta que se divide en diferentes tipos: neurofibromatosis 1, que también es llamada enfermedad de von Recklinghausen, o neurofibromatosis periférica, que es una afectación o una mutación en el cromosoma 17 y puede producir precisamente la sintomatología que presentaba la niña, que eran manchas de color café con leche en todo el cuerpo y además afectar diferentes tejidos. Está la neurofibromatosis 2 o neurofibromatosis central, que es por mutaciones en el cromosoma 22 y que esta se va a manifestar con tumores a nivel cerebral, en los nervios cerebrales, en los nervios craneales. Existen también la mutación espontánea o mutaciones de novo, que son sin ninguna alteración genética o por lo menos hereditaria, que además es la que hace la afectación de células germinales de la piel y que es el 50% de la mayoría de los casos que se presentan. Esta es una enfermedad cuyo diagnóstico se hace de manera clínica y además como decíamos, por descarte, como todas las enfermedades raras y huérfanas, descartando otro tipo de enfermedades, y no tiene cura. Se maneja la sintomatología, se previene que de pronto avance más la enfermedad, que no vaya de pronto a causar obviamente degeneración en la calidad de vida, pero que en muy pocos casos, más o menos del 10%, estos tumores comprimen los órganos, entonces hay que extirparlos y además dar quimioterapia. La recomendación es siempre consultar y estar de la mano del especialista.
Muy bien, doctora Beatriz, ahí está entonces una de las respuestas que le debíamos a una televidente. Ahorita, después del primer corte institucional, con todo gusto vamos a resolver la segunda inquietud que quedó planteada de ayer. Antes de plantearles el tema de hoy, los invito a www.medellin.gov.co/salud. Ese es el portal de salud de Medellín, que exactamente es esto, se los voy a mostrar. Ahí está incluso, dice en ese titular primero que ustedes encuentran, la Secretaría de Salud de Medellín también se une a la prevención de la hipertensión en el marco del Día Mundial de la Salud. Ese es nuestro tema de hoy, ya les voy a leer un poquito más, pero los llevé allí para recordarles que ahí están todos los programas, en el vínculo programa de televisión, están todos los programas que hemos hecho hasta el momento, con la fecha, con los títulos, muy fácil de navegar y de buscar. Mire, aquí estamos recordando, por ejemplo, el que hicimos en el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Ahí veo al concejal Bernardo Alejandro Guerra, a quien le deseamos una muy pronta recuperación. Por fortuna ya salió ayer de la fase de hospitalización. Esperamos que muy pronto esté otra vez con nosotros y en su actividad. Ahí están todos los programas. Vea, hasta Laura Muñoz está por ahí. Ahí la ve, mire, nuestro enlace con la Secretaría de Salud para que recuerden todos los programas de Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz, hoy vinimos a la Cardiovid para conmemorar el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se cumple exactamente este domingo 7 de abril. Es una fecha muy importante porque el 7 de abril de 1948 empezó la Organización Mundial de la Salud. Se constituyó oficialmente la Organización Mundial de la Salud y en conmemoración de ese surgimiento de la OMS es que se decretó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. Y cada año se define un tema que es prioritario, se toma una enfermedad para trabajarla mundialmente. En este caso es la hipertensión, que según los cálculos de la misma OMS es padecida hoy por cerca de 1.000 millones de personas en el mundo. Nos deja una tasa de muertes de 9,4 millones de personas al año. Es decir, estamos hablando de uno de los más serios problemas de salud pública en el mundo, situación que es igualita, muy parecida para América Latina y que afecta de gran manera a Colombia, Antioquia y a Medellín. Así es, Felipe. Tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial es precisamente el incremento de las cifras sanguíneas en las arterias. Esta se manifiesta o la representamos con dos cifras importantes, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la primera que nosotros denominamos y se denomina, ya es considerada una hipertensión arterial cuando empieza esa cifra a subir de 139 milímetros de mercurio, y la diastólica, que se representa por debajo de la sistólica, por encima de 89-90 milímetros de mercurio. Por eso es que cuando uno le toman la presión le dan dos datos, no sé, 120 sí, sobre 8. 120-80, 140-90, que sería, o 139-89, que ya estamos empezando a hablar de que la persona está empezando a presentar una presión arterial alta. Entonces, tenemos que tener en cuenta precisamente, como lo decías, Felipe, que es una enfermedad crónica que además es severa, que es de pronto en algunos casos silente, es decir, no se manifiesta, pero que si estamos atentos es fácil detectarla, y que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Es una preocupación de salud pública. Más de 1.000 millones de personas la padecen a nivel mundial. Entonces, es un compromiso no solo con nosotros mismos, sino con nuestra sociedad, estar pendientes. Y más adelante, con nuestra invitada del día de hoy, vamos a empezar a darles tips, estrategias, cómo prevenirla, cómo darnos cuenta que la padecemos para que podamos prevenirla. Y con ella, pues además prevenir sus complicaciones, que es quizás lo más preocupante, porque se puede asociar a infartos agudos de miocardio, a enfermedades como la obesidad, como la diabetes, también aterosclerosis, cuando precisamente por ese aumento de cifras sanguíneas en nuestras arterias hay bloqueos, por así decirlo, y se puede producir la aterosclerosis. Entonces es un compromiso de todos y para todos prevenir y además enfrentar la hipertensión arterial. Se calcula que una persona de cada 3 mayor de 25 años en el mundo tiene problemas con la presión o tiene la presión arterial elevada. Esas cifras las vamos a revisar dentro de un ratico, pero la digo simplemente para entender que, como le explicaba hace un rato, es un verdadero problema de salud pública en el mundo, y de la misma manera lo es en Colombia. Hay grupos poblacionales más predispuestos, incluso es un asunto que se da cuando avanza la edad. Entonces,
entonces los adultos mayores, pues es uno de esos grupos de los cuales hay que estar atentos. Usted lo decía, las personas con sobrepeso, y también tiene una importante carga genética, que ahorita vamos a desarrollar con Astrid, la médica que hemos invitado para desarrollar este tema. Pero aunque hay unos grupos poblacionales más predispuestos, digamos que nadie se libra del asunto. Hay personas flacas, muy jóvenes, sufriendo ya de presión arterial alta. Entonces eso nos indica que la inmunidad, eso de pronto nos coge a todos, y por eso tenemos que revisar el tema con cuidado. Así es, Felipe. Se dice que el 90% de los casos de hipertensión arterial son de causa desconocida, por precisamente transmisión genética, por trastornos hereditarios, pero entre el 5 y el 10% se llama, esa primera explicación obedece al término de hipertensión esencial o primaria. También hay otro tipo que es la hipertensión secundaria, que está entre el 5 y el 10% y que tienen una causa conocida, como lo acaba de decir usted, que obedece o a otras enfermedades asociadas o a malos hábitos de vida. Entonces es importante tenerlo, y para empezar, pues quiero decirles que muchos de los factores de los cuales nos podemos dar cuenta que son factores de riesgo para padecer hipertensión, entre ellos, pues todas las enfermedades concomitantes o asociadas que hemos también tratado en Medellín Ciudad Saludable, como la obesidad, la diabetes, como acabo de decir, también trastornos hereditarios, pero la podemos prevenir modificando esos hábitos de vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Disminuyendo el consumo de sal, realizando ejercicio, evitando el consumo de alcohol y de tabaco, teniendo un peso saludable y consultando periódicamente al médico. Mira, antes de dar otras estadísticas, no he recordado hoy la línea telefónica, y por supuesto estamos en directo. Este consultorio está abierto, 441-2100, para quienes deseen consultar hoy cuando hablamos de la hipertensión. Pero si hay otros asuntos por tocar, también son bien recibidos. Y pueden participar en redes sociales, @saludmedellín y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Usted estaba tocando el tema de la sal, doctora Beatriz, y recordé algunos datos que dimos en un programa pasado, y es que en Colombia, se da también en Latinoamérica, utilizamos normalmente el doble de la sal de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y hay una estadística que alguna vez les di que es muy impactante: el 16% de los colombianos, por hábito, por cultura, le agregamos más sal a los alimentos luego de preparados, donde ya seguramente le hemos hecho, y antes de probarlos, de saber si lo necesitan o no. Cogemos la sal y le echamos otra vez sin siquiera probarlos. Eso es un hábito, una costumbre cultural que nos está haciendo enorme daño para este tema precisamente que desarrollamos hoy. Así es, Felipe, por eso decía ahorita que es un compromiso de todos y para todos precisamente modificar todos estos hábitos de vida, porque no solamente es importante el factor genético, el factor hereditario, sino además esos estilos de vida saludables o poco saludables que llevemos a cabo. Podemos no tener ese factor hereditario, pero si no tenemos unos buenos hábitos de vida, podemos desarrollar la enfermedad, o por el contrario, podemos tener ese factor genético fuertemente marcado de los dos padres, de los abuelos, de los tíos, pero si tenemos unos buenos hábitos de vida, pues vamos a evitar desarrollar la enfermedad. En segundos estará con nosotros la doctora Astrid Natalia Jaramillo, ella es cardióloga de aquí, de la clínica CardioVid, la clínica cardiovascular. Pero para hacer la pausa institucional voy a volver al portal de salud El Medellín, www.medellin.gov.co, para leerles lo que dice hoy la Secretaría de Salud a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Salud y de la designación de la hipertensión como la enfermedad a trabajar este año. La hipertensión arterial ha matado a más personas que todas las batallas de la historia, según lo revela la Fundación Colombiana del Corazón. Por eso la Secretaría de Salud se une a su propósito de promover un mínimo de consumo de sal para prevenir esta enfermedad crónica productora de isquemias del corazón, una de las 10 primeras causas de mortalidad en Medellín durante 2012. La pausa. Llegamos con la invitada a escucharlos a ustedes, 441-2100, y redes sociales también para que participen. Ya volvemos. ¿Qué es la hipertensión? Cuando el corazón late, bombea sangre y esta a su vez realiza presión contra las paredes de las arterias, unos conductos que llevan la sangre por todo el organismo. El aumento de esta presión arterial puede traer consigo una enfermedad crónica asintomática llamada hipertensión, la cual endurece las arterias a medida que el calcio y el colesterol se acumulan, haciendo que con el tiempo las arterias se estrechen y restrinjan el flujo sanguíneo.
Al ciudadano hay que contarle todo lo que necesita saber, incluso cuando pareciera no querer saber. Ya, vamos entonces a mirar allá. Estos muchachos cantan súper bien. Voy a la guardilla. Me gusta pintar. 1, 2, 3. Muy bien, todo completo otra vez. Próximamente. Por Telemedellín, aquí te ves, oh yeah. Ve, ¿y esa gente quién es? Los de Telemedellín, Sí, ¿y qué están haciendo aquí? pues haciendo el montaje para la carrera del sábado. ¿Sábado? ¿Qué carrera hay el sábado? Ah, qué bien. Se ven bien desde la tribuna. Se ve muy bien desde la tribu. Ella me tenés berraco. No, tranquilo, Sí. tranquilo. ¿Cómo así que Medellín es...? No, un equipazo, muy bueno, muy bueno. Muy bueno el equipo y el técnico, no, es en serio. Yo quisiera ver a todos esos técnicos de por ahí de todas partes, Mourinho y toda esa gente con el equipo que tenía el Medellín, que le expulsaban uno, que le sacaban el otro haciendo eso, mano. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es amigo de Calomario. Pues, por el del negro. ¿Qué se yo? ¡Ay! Bienvenidos a Jesús. Hola, soy Juan Sebastián Gómez, fui campeón olímpico en el 2010 en Singapur y apoyo a Medellín en los Juegos Olímpicos de 2018 de la Juventud. Felices originando Medellín Ciudad Saludable desde la clínica CardioVid, la anterior clínica cardiovascular. Un agradecimiento especial a las directivas de la clínica, también a la Congregación Mariana por recibirnos en sus instalaciones. Doctora Beatriz, estas saliditas de los viernes, especialmente a estos ambientes frescos, estos ambientes médicos, son deliciosos, ¿o no? Este es como el paseíto nuestro en la semana. Sí, Felipe, así es, además de que estamos en contacto con la comunidad, que es nuestra razón de ser. Pero seguimos, por supuesto, atendiéndolos a ustedes en la línea telefónica 441-2100. Ya está con nosotros la doctora Astrid Natalia Jaramillo, ella es cardióloga, trabaja aquí en la clínica CardioVid. Doctora Jaramillo, bienvenida, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes también por venir a la clínica. A usted, que es la anfitriona hoy, por recibirnos aquí en la CardioVid. Doctora Beatriz, ya está en la línea Fanny Londón. Yo le voy a pedir a Fanny que nos espere unos segundos porque no quiero que quedemos debiendo la respuesta al segundo tema que quedó pendiente ayer. Doctora Beatriz, por favor. Claro, Felipe, se llama angioedema hereditario, también conocido como edema angioneurótico o edema de Quinque. Es un angioedema hereditario, es una rara enfermedad que además produce, como les decía también ayer, edemas en diferentes partes del cuerpo, en órganos internos, en la piel. Se manifiesta con edemas cutáneos, con edemas en sistema gastrointestinal y con edemas principalmente a nivel de vía respiratoria. Se debe tener mucho cuidado en el diagnóstico y además en el manejo, porque si no se trata a tiempo, sobre todo cuando están los edemas a nivel respiratorio, entonces puede producir asfixia y la muerte del paciente. Se produce por un defecto genético
a través de la carencia del inhibidor de la estereasa C1, entonces se denomina INHC1, cuya función reguladora es a nivel de la coagulación sanguínea y además de las defensas inmunitarias del sistema inmunitario de nuestro organismo. Se puede presentar los síntomas tanto en hombres como en mujeres por igual y se presenta casi siempre en los primeros 20 años de vida. El diagnóstico y el tratamiento son dirigidos a la sintomatología que se presenta, pero se dice que una sola persona puede presentar más de varios episodios durante el año y en estas diferentes manifestaciones o sistemas orgánicos en los cuales se manifiesta la enfermedad. Muy bien, doctora Beatriz, muchas gracias. Fanny Londoño en Campo Valdés, gracias por esperarnos, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Fanny. Muchas gracias. Primero, pues yo los veo todos los días, es muy difícil comunicarme, pero quiero por medio de ustedes decirle a Metrosalud muchas gracias, que los quiero mucho, que me siento muy bien atendida por ellos y yo consulto aquí en Campo Valdés. Bueno, ahora para la doctora, yo tengo 65 años, resulté hipertensa hace un año y entonces tomo todos los días hidrocortisona 25 miligramos, pero media tableta nada más. Tomo acetamen salicílico, una tabletica diario. Tomo lovastatina, una tableta en la noche. Y tomo losartán, media tableta todos los días, de 50 miligramos, tomo media. Bueno, doctora, mi pregunta es, a mí me preocupa tomar yo la tomo, porque yo soy muy juiciosa con la droga, pero me preocupa porque yo siempre pienso que esto a la final puede hacerme daño para otras cosas. Quería preguntarle a la doctora a qué especialista debo consultar yo y si es posible cambiar esa droga por otra mejor. Doctora, yo camino todos los días, media hora, pero me está pasando que la media hora que siempre caminaba se me convirtió en una hora porque me duelen mucho las rodillas. Entonces, el mismo recorrido que hacía en media hora ya lo hago en una hora. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Gracias, doña Fanny. Okay. Doctora Astrid. Bueno, ahí hay varias cosas. Primero que todo, son bastantes medicamentos que probablemente pues tienen su indicación en su momento. No sé por qué le da tanto miedo este medicamento en especial. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero cuando nosotros formulamos algo siempre tenemos en cuenta el riesgo-beneficio. Y en este caso, en el tratamiento de la hipertensión, con los otros medicamentos que está tomando, es obvio que ella tiene otros factores de riesgo que frecuentemente se asocian a la hipertensión, como el colesterol alto, y está tomando pues medicamentos para la prevención cardiovascular como la aspirina. Entonces, lo que es recomendable es tomar todo lo que le manda el médico, no hay ninguna interacción entre los medicamentos que ella consultó, pero si tiene alguna duda creo que debería consultar donde el internista. Es muy importante aclararle por ahí derecho a los televidentes que los medicamentos para la hipertensión nunca se deben dejar una vez se hace el diagnóstico, porque esto es supremamente peligroso. Entonces a uno le dicen, yo me tomo esto y la presión está bien y es porque se la está tomando. Claro. Dejarlos, uno hace ajustes, a veces baja algunos o sube otros o adiciona otros medicamentos, pero sin dejarlos nunca. Antes de la pregunta, doctora Beatriz, déjeme, a propósito de la llamada de Fanny, agradecerle a Fanny porque es que me encantan las personas que son agradecidas y normalmente lo que pasa en los medios de comunicación es que el que tuvo algún problema en el servicio, el que tuvo alguna dificultad, pues ese es el que llama a cuestionar, pero pocas veces el que fue bien atendido, al que le están resolviendo sus problemas de salud, en el caso de doña Fanny con el tema de Metrosalud, pues pocas veces se atreven a llamar a reconocer, a agradecer por el servicio que se presta, que se hace de la mejor manera y que tiene algunas dificultades, obviamente, y que todo el mundo espera superar, pero las personas agradecidas son bien bonitas, doña Fanny Londoño, y por eso le agradecemos ese mensaje inicial con el que usted empezó. Doctora Beatriz. Doctora Jaramillo, contémosle a los televidentes, puntualicemos qué es hipertensión arterial y además cuáles son las cifras que nos hacen considerarla como normal y cuáles como anormal.
Bueno, la cifra de corte que se toma como para diagnóstico de hipertensión arterial, como tú dijiste, es más de 139,89, o sea, para términos prácticos, mayor de 140,90. Es muy importante que los pacientes tengan en cuenta que cuando les toman la presión y está alta, esto nunca es normal, porque dicen, no siento nada, pero siempre he manejado estas cifras tensionales. Eso es algo que escuchamos mucho en la comunidad y eso es un error muy grave, porque siempre deben estar por debajo de 140/80 o idealmente por debajo de 120/80, especialmente si tenemos otros factores de riesgo como la señora anterior. Doctora Jaramillo, hay una situación que se presenta frecuentemente en nuestros consultorios y es cuando, por decir, la presión arterial sistólica está por encima de 140, pero la diastólica no está tan anormal, sino que está en una cifra normal, es decir, por debajo de 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo se diagnosticaría en este caso este paciente? Esa situación es muy frecuente, sobre todo en personas de edad, en personas mayores de 65 años, y se denomina hipertensión arterial sistólica aislada, y siempre tomamos el valor más alto. Si la cifra sistólica está por encima de 140, ya es hipertensa, aunque la diastólica esté normal. Siempre se toma como punto de referencia la cifra de las dos que esté más alta. ¿Y puede darse la otra situación, que la Sí. otra esté más alta y la primera normal? Entonces ahí sería una hipertensión diastólica aislada. Sin embargo, el primer caso que discutimos, la sistólica aislada, está más asociada a riesgos mayores, sobre todo en las personas de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado en bajar solamente la sistólica en lo posible con los medicamentos. Barrio El Salvador. Marta Gallego, buenos días. Buenos días, felicitaciones por el programa. Gracias. Mi pregunta es, yo tengo 56 años, me han encontrado la presión alta algunas veces, otras veces normal. El médico me mandó el seguimiento los 3 días, sentada, acostada y de pie. Pero no sé si son los 3 días seguidos o si se pueden hacer en la semana o en 2 semanas. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias. Doctora Jaramillo. Lo ideal es Habla que... de la toma sería de presión. Sí, entonces esa es una medida que hemos hecho siempre, y es muy útil saber cómo está la presión en diferentes momentos durante la semana. Muchas veces se presentan los pacientes al consultorio y tienen lo que nosotros llamamos hipertensión de bata blanca, que es que el paciente está estresado, entonces se le sube la presión y esa cifra está falsamente alta porque en su vida normal está dentro de los rangos normales. Entonces lo que hacemos es que le mandamos las cifras así. Pueden ser días seguidos, pero idealmente que se dé una semanita, puede ser un día al día siguiente y ya después otros 2 o 3 días, para nosotros tener una idea de cómo se comporta la presión en la vida normal de los pacientes. Doctora Jaramillo, usted menciona algo que es muy frecuente en nuestro medio y es verdad, uno encuentra que el paciente puede elevar su presión arterial cuando uno le toma la presión, que es precisamente por la bata y por la situación que está viviendo. En ese caso, creo que se implementa enseñarle al paciente a tomarse la presión arterial y que él lo documente, o qué hacer en estos casos, porque pues va a ser un mal diagnóstico, un diagnóstico errado. O cómo debe prepararse uno como paciente para que le tomen la presión arterial y realmente los resultados sean los efectivos, los reales. Bueno, ahí hay varias cosas. Primero que todo, llegar con tiempo a la consulta. Yo sé que nosotros los médicos muy frecuentemente nos atrasamos por muchas razones, entonces que lo atiendan a uno a tiempo desafortunadamente es la excepción, pero sí se les recomienda. Qué bueno que lo reconozca, doctora Astrid. Sí. Pero no es porque queramos, pero es Felipe. Por múltiples razones administrativas y de atención a los pacientes. Lo primero es que lleguen con tiempo, es suficiente para sentarse y relajarse un poco. Muchas veces llegan corriendo y esto hace que la presión les dé alta, que no tomen bebidas oscuras en 1 hora, 2 horas antes de la consulta, y que no fumen tampoco nunca, pero si tienen ese hábito, por lo menos que no lo hagan en las horas previas a la consulta. Entonces uno los entra al consultorio, los deja sentados un rato, que se relajen y luego les toma la presión. Y aún así, muchos casos dan alto por el susto, que generalmente están esperando malas noticias del médico. Y lo ¿Qué otro que hacer pregunta... en ese caso, doctora Jaramillo? Entonces ahí, por eso es tan útil la toma seriada que le recomendaron a la señora. Yo personalmente prefiero esa toma
que vayan a su centro de salud o si hay alguien cerca que se las puede tomar y que se las tome fuera de un escenario clínico y que documenten a varias horas, a diferentes horas del día cuánto da la presión arterial. Hay otra medida que es el mapeo ambulatorio de 24 horas que toma la presión cada 15 minutos, cada 30 minutos durante el día y la noche, pero a mí no me gusta tanto porque es en las primeras, solamente en 24 horas y puede el paciente estar estresado todo el día, entonces todo el día va a dar alta, mientras que si lo tomamos en días distintos es una toma más real. Esa es mi perspectiva personal. La doctora Beatriz planteaba si uno mismo puede tomarse la presión arterial. ¿Eso es posible? ¿Es efectivo? Sí, hay diferentes dispositivos que han mejorado mucho en el tiempo y que son muy confiables y que para nosotros son muy útiles porque los pacientes muchas veces dicen, es que yo me sentí mareado, entonces me tomé la presión y tenía tanto. Entonces ahí uno sabe más o menos cuáles son los ajustes que debía hacer. Sin embargo, esta es una medida que es costosa y nuestro plan de salud no la cubre y puede tener algunas dificultades desde ese punto de vista. Doctora Astrid, ¿uno desde qué edad debe tomarse la presión y cada cuánto debería tomársela para tener un seguimiento real de si está o no padeciendo hipertensión? Pues por encima de los 25 años sí es bueno tomarse la presión de vez en cuando, una vez al año. Dicen que si es normal hasta cada 5 años. Sin embargo, yo les recomiendo a nuestra sociedad que siempre está acostumbrada a consultar solo si siente algo, que cada año consulte donde el médico a un chequeo general. Esto está cubierto en el plan obligatorio de salud, en la atención del paciente adulto sano. Doctora Jaramillo, pues siempre hemos creído, o los pacientes han creído, el común de las personas, que la hipertensión afecta más a los adultos mayores, pero cada vez vemos más en nuestros consultorios que a más temprana edad se presenta. ¿Cuál es el grupo etario que más se afecta? Es principalmente, como tú dijiste, personas mayores de 65 años, podríamos decir que la mayoría son hipertensos. Sin embargo, como les dije, por encima de los 25 años es bueno que se tome la presión para poder captar estas personas que tienen hipertensión de inicio temprano y que generalmente se asocia a un factor genético o alguna otra enfermedad endocrina o renal y que en ellos vale la pena estudiar las causas secundarias para saber si tiene algún procedimiento que se puede hacer. No, eso le iba a preguntar, que hay en algunos casos aislados niños con presión arterial alta, pero que uno ve que están asociados a otras enfermedades, principalmente las renales, dice usted, o ¿qué pasaría en estos casos? En realidad es el paciente que se presenta con presión alta y que tiene menos de 40 años, que para nosotros son muy jóvenes. Entonces, en estos pacientes, si uno detecta un paciente que tiene menos de 40 años y que está hipertenso, a esos pacientes siempre hay que buscarles una causa de la hipertensión, principalmente enfermedades renales. Entonces, el médico debe hacer un estudio para estas causas, porque como te digo, algunos, si uno encuentra la causa, serían potencialmente curables, aunque es un poco difícil. Lo más frecuente que vemos es que aunque le hagamos los estudios, encontramos que es hipertensión esencial y que generalmente ambos padres son hipertensos, entonces tienen una carga genética importante para la enfermedad. 441-2100, ¿qué preguntas tienen? Hoy estamos hablando de hipertensión porque este domingo es el Día Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha decretado que en esta oportunidad, en esta conmemoración y este año se trabaje el tema de la hipertensión. Si tienen preguntas, aquí las estamos resolviendo hasta las 12 del mediodía cuando estamos en la clínica CardioVit, la anterior clínica cardiovascular. Pero nos vamos a ir a las calles, ya mismo, a las calles, para que la gente nos cuente qué factores o costumbres causan la hipertensión. La hipertensión, supongo que es porque, no sé, personas que manejan mucho estrés, que no se cuidan la salud, que no hacen ejercicios, no tienen hábitos saludables. Pues más que todo creo que es eso. Comida, la grasa, la sal, pero no, en sí no sé exactamente. No hacer ejercicio, con mucho consumo de sal. No, personas que manejan mucho estrés, que no tienen buen cuidado de su salud. Pues mi mamá es hipertensa, pero realmente nunca le he puesto como mucha atención a qué se debe o por qué se genera.
La hipertensión la puede producir varias cosas, falta de actividad física, síndromes hereditarios, mala alimentación, básicamente estarían arraigados ahí en esos factores. Sinceramente le digo que yo de esa enfermedad no conozco nada. La falta de ejercicio, la falta de deporte. De pronto malos hábitos de comida. Por las comidas, por las malas alimentaciones que hay hoy en día. Nos encontramos desde la Clínica CardioVid hoy 5 de abril de 2013 hablando sobre hipertensión arterial y nos acompaña la doctora Astrid Natalia Jaramillo, cardióloga de esta clínica. Doctora, ¿usted qué piensa de lo que nos acaban de decir? ¿Los ciudadanos están en lo cierto o no? Puntualícenos, por favor, cuáles son esos factores predisponentes para sufrir presión arterial y cuál es la estadística en nuestra ciudad y a nivel mundial de la enfermedad. Bueno, yo creo, aquí hay varias cosas. Primero que todo, que desde el punto de vista cultural nosotros tenemos un estilo de vida muy, muy dañino y pensamos que no, pero ve uno que la recomendación cada día es más fuerte para hacer actividad física. Sin embargo, yo veo como en la comunidad se hace una vez a la semana y muchas veces en estado de posembriaguez. Entonces es más el daño que se puede hacer. Lo otro es la dieta, lo que decía Felipe ahorita, la cantidad de sal que nosotros consumimos es descomunal y eso pues obviamente incide en la hipertensión. Aunque no tenemos cifras exactas de estadística, sí es más o menos como el resto del mundo, más o menos el 30%. Y lo triste de esto es que ese 30% que de los pacientes hipertensos, solamente el 30% está bien controlado. Entonces, lo que yo les dije anteriormente, llega el paciente y uno le dice, ¿está hipertenso? Y dicen, no, tranquila, yo manejo esas cifras tensionales. Entonces, son pacientes que nunca llegan a las metas y que para nosotros es supremamente grave en las complicaciones que se presentan en estos pacientes. Quiero insistir con el tema de la sal, doctoras, porque es que cuando hablamos aquí, cuando hemos hablado de ese tema acá, parece que uno estuviera echando ahí cantaleta y regañando y como subrayando un elemento importante, pero ¿por qué la sal es tan dañina y por qué es uno de los elementos tan importantes a la hora de hablar de este tema de la hipertensión? Pues esto se ha estudiado en varios aspectos fisiológicos. Primero que todo, que al comer sal se retiene líquido, entonces la cantidad de volumen circulante que tenemos es mucho más alta y eso hace que la presión suba. Y lo otro es que causa un daño directo sobre las arterias y eso hace que no solamente suba la presión, sino que también se asocie a enfermedad aterosclerótica y todas las otras complicaciones de la hipertensión. Por eso le hacemos tanto hincapié, no solamente a los pacientes, sino a las personas sanas que disminuyan el consumo de sal. Una invitación ya mismo, ahora que son como las 11:40 y punto, usted que está haciendo el almuerzo, mérmele a la sal, empecemos hoy mismo, no dejemos para la próxima semana el tema, vamos a empezar poco a poco a bajarle al consumo, que si eso lo hacemos masivamente vamos no solo a mejorar en la salud individual, en la personal, sino que vamos a corregir muchísimo este tema en la afectación que tiene sobre la salud pública. Desde ya que estamos haciendo el almuerzo, empecemos hoy. Es tan sencillo como retirar el salero de la mesa. Solamente eso. Buen paso. Que sigan cocinando las señoras igual, pero que quiten el salero de la mesa. Así es, doctora Jaramillo. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la hipertensión arterial? Obviamente cambian y varían un poco de acuerdo a las enfermedades asociadas que haya, pero ¿cuáles son esos síntomas que el paciente puede decir, bueno, yo puedo estar padeciendo de hipertensión, voy a consultar? Es muy difícil porque lo que tú dijiste ahorita es una enfermedad que es silente, entonces muchas veces podríamos estar conversando acá a las dos y estar hipertensa, probablemente más yo, pero por eso es que siempre que veo a un paciente, aunque sea por un dolor de oído, el médico siempre le toma la presión porque puede estar asintomático y estar hipertenso. Algunos pacientes dicen que sienten como lo que denominan tontina, que se sienten como abotagados, mareados, dolor de cabeza. Sin embargo, eso ya no es muy confiable para decir esto es hipertensión, o muchas veces desafortunadamente consultan cuando ya tienen síntomas por las complicaciones. Entonces ya consultan por el dolor en el pecho, porque se están hinchando, porque no están orinando, porque tienen mucho dolor de cabeza, ya tienen un sangrado cerebral. Entonces es muy difícil hablar de síntomas
síntomas como para que el televidente diga, entonces, ¿eso es lo que siento yo y tengo la presión alta? No, es simplemente de ir periódicamente a su centro de salud o a su centro de atención primaria a que le hagan un examen físico completo con toma de la presión arterial. Aprovechen para consultar 441-2100, todavía hay tiempo, estamos hablando de hipertensión. Vamos a hacer una pausa y al regreso voy a preguntarle a la doctora Astrid Jaramillo si inevitablemente el proceso de envejecimiento en el que todos estamos como seres humanos implica que la presión arterial se nos va a elevar o si eso puede controlarse de alguna manera. Eso será el regreso, ya volvemos. Aunque doña Elda nos asusta. ¡Elda! Próximamente. Por Tele Medellín. Aquí te ves. Oh yeah. Ok, excelente. Comienza la nueva temporada de Clima 24/7. Cada día es un nuevo día, un pronóstico distinto y con nuevas caras. En la mañana. Porque el clima no solo son las lluvias, es la prevención. Al mediodía. Porque no solo es conocer la temperatura, es entender sus causas y consecuencias. Y en la noche. Porque el clima nos importa a todos. Cristian, Marcela y Esteban en Clima 24/7. Mañana, tarde y noche con los datos que usted necesita. Una presentación del área metropolitana del Valle de Aburrá y Telemedellín. Aquí te ves. ¡Tomate ya, niños! ¡Lleven a mí el tomate! Con mucho gusto y a la orden por aquí. Es con mucho gusto. Con mucho gusto para servirle. Con mucho gusto. Con el mayor gusto. Que Dios lo bendiga y gracias por la comprita. Ve, ¿y esa gente quién es? Los de Telemedellín. Sí, ¿y qué están haciendo aquí? Pues haciendo el montaje para la carrera del sábado. ¿Sábado? ¿Qué carrera hay el sábado? Ah, qué bien. Se ven bien desde la tribuna. Se ve muy bien desde la tribu. Darwin, la exhibición. Del Museo de Historia Natural de Nueva York llega al Parque Explora en Medellín esta gran exposición. Más de 200 objetos del gran naturalista, una reproducción de su estudio, los manuscritos de sus teorías y mucho más. Hasta el 21 de abril en Explora. ¿Cómo prevenir la hipertensión? Esta enfermedad se puede prevenir si se realiza un chequeo constante de su tensión arterial, si practica deporte y se evita el alcohol, el tabaco y la sal. Si en su familia existen antecedentes de hipertensión, el cuidado debe aumentar. También es importante tener en cuenta factores como el embarazo, la edad y la obesidad. Algunos mecanismos, algunas posibilidades para minimizar la posibilidad de que se presente la hipertensión. Hoy estamos en la Clínica CardioVid, antigua Clínica Cardiovascular, conmemorando el Día Mundial de la Salud, que no es exactamente hoy 5 de abril, sino este domingo, pero por supuesto, como nuestras emisiones son de lunes a viernes, aprovechamos este viernes para
desarrollar el tema que propone la Organización Mundial de la Salud. Estaba revisando los objetivos o el objetivo principal que tiene la Organización Mundial de la Salud en esta conmemoración, y dice que es reducir el número de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Ese es el fundamento, el principal objetivo que tiene la OMS a la hora de trabajar para este 2013 la hipertensión. Le decía, doctora Astrid, antes de ir a la pausa, y le recuerdo la línea 441-2100, que iba a preguntarle por el tema de si es inevitable, es decir, van pasando los años, estamos en un proceso siempre de envejecimiento y es inherente a la condición humana que suframos de hipertensión todos, o hay alguna manera de prevenirlo o por lo menos mermarlo. Pues sí, yo creo que es desde la niñez, yo creo que es enseñándole a los niños hábitos saludables, es así de sencillo, es una dieta saludable, lo que ya habíamos dicho, poca sal, muchas frutas, muchas verduras y hacer actividad física, que nosotros cada día lo hacemos menos, vemos a los niños con sus juegos digitales y tal, y ellos ya no juegan, ya no hacen ejercicio. Entonces, esa costumbre que tenemos nosotros de hacer ejercicio solamente una vez a la semana los domingos, la deberíamos cambiar y les debemos enseñar a los niños a hacer actividad física desde jóvenes. Doctora Jaramillo, pues la herramienta más poderosa que nosotros como médicos tenemos para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial es la toma seriada de presión arterial, pero ¿qué otros procedimientos diagnósticos nos sirven para confirmar o para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial? Pues la toma seriada es el primer paso y es el que hace el médico general desde la consulta. Ya nosotros tenemos el mapeo ambulatorio de las 24 horas, que en algunos casos, sobre todo cuando los pacientes son difíciles de manejar, nos puede dar una idea más de su vida real, pero a mí me sigue pareciendo más útil que el paciente tenga su tensiómetro o tenga forma de tomársela en el centro de salud más cercano y que se la tome a diferentes momentos del día y que vaya apuntando en un cuadernito y que se la muestre al médico. Yo creo que es una medida que es sencilla de hacer, es barata y que es muy, muy útil, más que otros procedimientos más sofisticados, pues que nos dan la misma información. Solo, Felipe, discúlpame, solo cuando hay entonces enfermedades concomitantes es cuando, o al mismo tiempo que la hipertensión arterial, es cuando mandamos exámenes de laboratorio, que es precisamente además un seguimiento para la evolución de la enfermedad en los pacientes. ¿Cuáles son? Pues inmediatamente que hacemos el diagnóstico de la presión ya con la cifra, entonces hay que ir a evaluar si hay daño de órgano blanco. Entonces básicamente el médico, una vez se tiene el diagnóstico, hay que hacer un chequeo general de los diferentes órganos que se pueden ver comprometidos para ver el paciente en qué momento de su enfermedad está. Muchas veces, como la presión, como la hipertensión es asintomática, muchas veces ya llegan con la alteración de órganos blancos o no sabemos cuánto hace que venía así, entonces hay que hacerle unos exámenes básicos, hay que hacerle un examen de orina, hay que hacerle un electrocardiograma, idealmente una ecocardiografía, medir el perfil lipídico y la glicemia, como para ver qué otras enfermedades tiene y qué daño ha hecho la hipertensión en esos pacientes. Y si son pacientes menores de 40 años, ya se harían exámenes más sofisticados para buscar la causa de la hipertensión y poder tratarla. Es que la doctora Jaramillo, ahora que estaba haciendo referencia a los niños y a los jóvenes con estos juegos digitales, me hizo acordar que estos dispositivos móviles actuales, bajo iPhone o bajo Android, tienen aplicativos para tomar la presión. Eso no funciona, o sí funciona. ¿Ustedes han podido demostrar que esos aplicativos tengan algún elemento pues que medio de parecido? No confiaría en ellos. No confiaría en ellos porque pues no los conozco, no sé qué tan calibrados estén o qué tan confiables sean. Lo que sí es que hay unos dispositivos muy sencillos que se miden en la muñeca, aunque idealmente debe ser en el brazo. Entonces, si los pacientes tienen acceso a estos dispositivos, sí son muy útiles para el seguimiento, siempre y cuando estén calibrados. Doctora Jaramillo, una vez hecho el diagnóstico y sabiendo el tipo de hipertensión al cual nos estamos enfrentando, ¿cuáles son los tratamientos que debemos seguir con este paciente? Entonces, según las cifras, si es una hipertensión leve, uno puede, o sea, hipertensión leve es que esté por debajo de 160-100 la presión, 160-90, y entonces
En esos pacientes se recomiendan cambios del estilo de vida, que empiecen a hacer actividad física 30 minutos, ojalá todos los días, que disminuyan la sal, que traten de bajar de peso y evaluarlos posteriormente. Muchas veces solamente con esas medidas se puede controlar la presión antes de llegar a los medicamentos. Pero si un paciente llega ya con una cifra sistólica por encima de 160, de una vez se debe iniciar tratamiento. Muchas veces empezamos tratamiento dual, 2 medicamentos de una vez. Ustedes han dicho ya suficientemente, lo han explicado, que se trata de una enfermedad muy silente, pero en la documentación que preparaba para el tema, pues hay unos signos, hay unos elementos que con tiempo podrían permitir llevar a ese paciente a una toma de la presión para saber si la está padeciendo o no. ¿Cuáles de esos signos son? Repitamos, ya la doctora Astrid nos dijo ese bochornito, esa sensación de malestar, de mareo, pero ¿qué otros elementos, signos nos pueden indicar que posiblemente podríamos estar sufriendo hipertensión? Básicamente dolor de cabeza, mareos, algunos dicen que sienten un pitico a toda hora y que ya saben que tienen la presión alta, pero como te dije, no es muy confiable esperar esos síntomas para tomarse la presión, sino que es más recomendable hacerlo de manera periódica. Doctora Jaramillo, regálenos por favor unas estrategias de prevención y recomendaciones tanto para las personas que no sufren todavía de presión arterial como para las que ya la padecen. Yo siempre les hago mucho énfasis en la consulta, en la actividad física. O sea, haciendo los cambios de la dieta que ya mencionamos. Lo otro es el licor. Nosotros consumimos demasiado licor culturalmente, entonces disminuir la toma de licor y hacer actividad física. Muchas veces les llegan a uno a la consulta pacientes como la primera señora que llamó, que dicen que es que le duelen mucho las rodillas para caminar, pero hay otras actividades físicas. Pueden ir a piscinas, por ejemplo. Eso es muy útil para los pacientes que sufren de artrosis, pero que de alguna manera pueden continuar la actividad física, y solamente eso le ayuda mucho a uno para controlar la presión, el azúcar y el colesterol. Usted mencionaba ahorita algo con respecto a los medicamentos naturales. Cuéntenos, por favor, qué tan buenos son, si no lo son. Pues yo pienso que no deben reemplazar los medicamentos que se le envían al paciente, pero ¿cuál es su criterio frente a esto? Pues yo veo con mucha preocupación que los pacientes en el duelo de la enfermedad, entonces dicen, no, ¿cómo voy a ser yo hipertenso? Tengo 45 años, siempre he hecho ejercicio y tal, y entonces, ¿por qué soy hipertenso? Y le explica a uno que está en su codificación genética. Entonces empiezan a buscar otras alternativas y dejan los medicamentos, y esto es supremamente peligroso porque en un episodio de esos hacen una crisis hipertensiva y pueden tener complicaciones muy graves. No recomiendo los medicamentos naturistas, o muchas veces las personas consumen diferentes hierbas que son muy dañinas porque se metabolizan en el hígado o en el riñón y los puede llevar a falla de uno de estos órganos. Entonces no lo puedo recomendar. Yo no lo hago en ningún momento, sino que más bien si hay un cambio, si el paciente dice, mire, desde que me empezó este medicamento yo no me siento bien, entonces vaya donde su médico y que él se lo cambie, pero no dejen de tomar los medicamentos sin acompañamiento de un médico. Doctora Astrid Natalia Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A propósito de este tema tan importante. Doctora Beatriz, terminamos esta semana de Medellín Ciudad Saludable, ya regresaremos el lunes a las 11 de la mañana. Así es, Felipe, y vamos a hablar sobre el conflicto armado en nuestra ciudad y de qué manera está influyendo en la salud mental de nuestros ciudadanos. A este tema ya le hicimos un previo, alguna vez le dedicamos un programa, pero bien vale la pena retomarlo porque realmente los impactos sobre la salud mental de las personas víctimas del conflicto son enormes. Además, el martes 9 de abril se conmemora, es la fecha nacional para recordar a las víctimas del conflicto, y por eso vamos a anticiparnos de alguna manera para revisar el estado de la salud mental de estos pacientes y de estas víctimas. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Lunes a las 11 de la mañana, aquí por Telemedellín abrimos nuevamente el consultorio. A continuación viene el avance de noticias y toda la programación especial que tenemos en Telemedellín para este fin de semana. Un buen día y un feliz fin de semana para todos. Chao.
Julio Betancur, cuando termine esta entrevista, nos paramos, nos damos el abrazo de dos amigos que se sientan a conversar. Bienvenido. Jaime. Gracias, muy amable Jaime. Julio, la Universidad San Buenaventura ha instaurado un programa bellísimo. Y el año pasado lo hizo y este año lo repitió, dándole a 10 periodistas un premio extraordinario, a los 10 mejores periodistas de calidad humana y profesional. Y dentro de esos 10 estás tú. No existe en este momento una columna más profesional, mejor escrita, de mejor proyección que la que hace Julio Betancur diariamente en su programa. Jaime, yo creo que más que periodista, soy reportero. Lo he venido haciendo a lo largo de los últimos 40 y punta de años, de 50 que llevo en medios de comunicación. Ya han pasado 50 años y es como un suspiro. Rápidamente contemos esos 50 años, cómo se han desarrollado. Empecé en radio, muy niño, 16 años. Alberto Toro Montoya, usted lo conoció, su amigo, me lanzó un reto, que fuera el mensajero de La Voz de Antioquia, y le dije que no, rechacé ese puesto. Despedí al cabo de los años, del año 2000, a quien le dieron ese cargo, y posteriormente a la muerte de Alberto Toro Montoya me senté en la silla que él me retó, la de director de Radio 15, a los 18 años y medio. A los 20, era el hombre que llevaba allá, al Hotel Notibara, a Alfonso López Piquelsen, presidente de la Junta Directiva, y firmaba por él, lo mismo que por doña Cecilia, todos los vales del hotel. 16 años permanentes en El Colombiano, con columna de lunes a sábado. Caracol, primera etapa, 9 años, 9 meses, 9 días. La etapa de Radio 15, que me tocó fundarla. Sí. Segunda etapa, la periodística, en los tenebrosos, dolorosos años 90, desde el 1 de enero de 1990 hasta el último día del siglo. RCN, 2 etapas. En los años 70 estuve 4 años, volví en los años en el año 2000 a estar con ellos 7 años. Todelar. En Todelar 10 años de un solo envión. Años 80. Aeropuerto, ¿cuánto tiempo? En el aeropuerto 25 años, desde el día que se inauguró hasta el día que le celebramos los 25 años. ¿Cuántas entrevistas crees tú que has hecho en tu vida? Habla de cualquier cifra. No, imposible, no tengo un cálculo. Solamente le quiero contar que tengo una cantidad de casetes grabados. Exacto. Que pasan un archivo. Que pasan de más de 10.000 horas de grabaciones. Se acabó la Santa Sala de Prensa. Ese es uno de los pecados grandes que hemos cometido, que se han cometido en el sector turístico, ¿cierto? Pero hemos recuperado espacios con Plaza Mayor, donde ya tenemos una excelente sede, y después de pasar 25 años yendo y viniendo de un aeropuerto, estamos en Plaza Mayor Medellín, en donde estamos atendiendo ese mismo público VIP, que es lo que nutre esta columna VIP. Muy bien, ahí me tiene.